Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo, Yair Pereira. Oiga, la gente me está escribiendo, me están presionando. ¿Dónde está la tercera parte del tema? Aquí está la tercera parte, hoy se las traigo. Qué gusto saludarles de verdad, donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón del planeta, que Jesucristo te bendiga grandemente. Vamos a mirar primeramente a Juan Camilo Tovar, creo que es el nombre, Juan Camilo, apellido Tovar creo. En el video pasado yo les decía, en la edición anterior, que él decía que Israel no es el pueblo de Dios. Él decía eso en reacción a algo que dijo David Diamond. Yo había dicho que eso lo había dicho Yatén Sibonilla. Corrijo, no es Yatén Sibonilla. David Diamond dijo que los que pelean con Israel pelean con Dios. En reacción de eso, Juan Camilo Tovar dice que Israel no es el pueblo de Dios. Ustedes van a escuchar lo que él dice. Vamos a analizarlo y luego vamos a escuchar a nuestro hermano Antonio Restrepo dándole, digámoslo así, respuesta a él, a ese video, y explicándonos cuál será el fin. ¿Cuál será el fin de los enemigos de Israel? ¿Cuál Israel? El pueblo de Dios. Así que vamos a escuchar lo que dice Juan Camilo Tovar y luego vamos a escuchar al hermano Antonio Restrepo. Miremos a Juan Camilo. Por favor, yo quiero que me entiendan. Irán no está peleando con Israel. Está peleando contra el Dios de Israel. Esto no es otra explicación. Por favor, entiendan. Mis hermanos, desde la teología del pacto respetamos y amamos a la comunidad judía étnicamente hablando, como lo hacemos con las demás naciones. Sin embargo, al ver la idolatría de la Iglesia por el Estado de Israel, motivada en algunos casos por falsos movimientos judaizantes, debemos advertir lo siguiente. Como pactualistas, entendemos por las Escrituras que el Estado actual de Israel no es el mismo Israel del Antiguo Testamento, ni lo identificamos automáticamente con el Israel redimido de las Escrituras o el Israel del pacto. Ojo, este entendimiento no nace del desprecio, sino de entender el llamado universal a la fe en Cristo como el fundamento para ser el verdadero pueblo del pacto. Una vez más, eso significa que el actual Estado israelí no es el pueblo escogido de Dios, porque no podemos hacer un pueblo paralelo de Dios sin fe en Cristo y dejar catastróficamente a la Iglesia como un pueblo de segunda categoría. Para muchos Israel no se puede perder, pero la Iglesia sí. Ahora, eso no significa de ninguna manera que Dios reemplazó a Israel por la Iglesia. Esto pondría en duda la fidelidad de Dios. Sin embargo, por el contexto bíblico, creemos que la Iglesia está compuesta por judíos esparcidos por el mundo entero y por gentiles injertados en la actualidad. La base de todo esto es que las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos enseñan en Romanos 2:28 que el verdadero judío no es el que desciende étnicamente de Abraham, sino que el verdadero judío es aquel que nació de nuevo por el Espíritu Santo. Esto sería la verdadera circuncisión, la del corazón. En armonía con esto, Romanos 9:6 nos dice que no todos los descendientes de Israel son israelitas. Además, ¿cómo podría ser parte del pueblo escogido de Dios una sociedad que en su gran mayoría están alineados a un movimiento mundial que promueve valores y prácticas anticristianas y que en muchos casos ven a Jesús como un hereje apóstata de Moisés que condujo a la humanidad a la idolatría politeísta y al paganismo, lo que sugiere que Cristo mismo estaría bajo condenación, lo cual es inaceptable? Mis hermanos, el Israel fiel, el escogido, es el que cree, y este sigue existiendo, pero dentro de la Iglesia. Bueno, ya escucharon ustedes a Juan Camilo. Mire, aquí el hombre lo que no está teniendo en cuenta es porque parte de las cosas que él dice ahí, o algunas de las cosas que él dice ahí son ciertísimas. Hay que reconocer las cosas como son. Pero donde está mal enfocado el señor Juan Camilo es en que Dios tiene un tiempo establecido. Y el tiempo para el arrepentimiento de Israel es en la gran tribulación. Por eso Israel es el pueblo de Dios. Dios se va a tornar a ellos. Si no es el pueblo de Dios, entonces Dios no tiene por qué tornarse a ellos y tornarse a cualquier otro pueblo. No, en especial la Biblia dice que luego
El Señor se va a ir después de terminar el tiempo de los gentiles, que se termina con el arrebatamiento de la iglesia. El Señor se volverá a Israel, y dice la Biblia que en aquellos días derramará sobre Israel, va a derramar espíritu de gracia y de oración. Ese es el tiempo en el que Israel, producto de la gran tribulación, va a reconocer a Jesucristo, y allí va a ser salvo Israel. Israel, Dios mostrando y confirmando su promesa sobre su pueblo, el pueblo de Dios. La profecía dice: cuán grande será aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, oiga, pero de ella será librado. Dando a entender la escritura que Israel es el pueblo de Dios y que en el periodo de la gran tribulación será librado. Claro está, primero el arrebatamiento, primero el llamado de la evangelización sobre los gentiles y sobre los judíos que van a lograr entrar en el arrebatamiento, porque muchos judíos, israelitas, van a entrar en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque van a recibir a Jesucristo, se van a bautizar, van a entrar como iglesia. Los otros que no, y logren llegar al periodo de la gran tribulación y reconozcan a Jesucristo en ese periodo, allí será la conversión de ellos. Así lo enseña la Biblia, así lo explica la Escritura. Ese es el periodo para Israel. Allí van a haber algunas naciones que van a ser salvas, que son las naciones que de acuerdo al trato que tengan con Israel, pero ese tema se lo vamos a dejar al hermano Antonio Restrepo, que lo trae a continuación. Solo quería aclararle ese punto al señor Juan Camilo. Ahora en el video que vamos a ver de nuestro hermano Antonio Restrepo, él termina de ampliar el concepto de lo que les acabo de decir. Esta es la tercera parte del tema que hemos venido trayendo. Primero fue Israel condenado al exterminio. Lo segundo fue, Israel es una piedra pesada que desmenuza. Y hoy nuestra tercera y última entrega de este tema: ¿cómo terminarán los enemigos de Israel? Así terminan los enemigos de Israel. ¿Tú quieres saber cómo terminan los enemigos de Israel? Israel, sí, Israel, el pueblo de Dios. Aleluya. Miremos el video. La Biblia va a decir concretamente cuáles son las naciones que van a luchar contra Israel, y al decirnos concretamente cuáles son las que van a luchar contra Israel, desde luego, entonces las otras van a quedar por fuera de este grupo con el cual Dios tiene cosas pendientes por resolver. Son unas deudas legendarias. Es un asunto de muchos milenios y siglos que hay pendiente. Tienen estas naciones que vamos a ver una enorme cuenta pendiente con Dios, y Dios la va a resolver allí en la tierra de Israel de una manera que la Biblia la describe perfectamente. Entonces, esto resuelve del otro lado. Habrá naciones enteras que puedan volverse al Señor, siendo gentiles, y volverse a Dios y convertirse a Dios en el tiempo de la gran tribulación. Claro que sí. Hemos tomado de pronto ligeramente textos fuera de contexto para decir lo que la Biblia no dice. Pero esta noche aquí estamos para, a la luz de la Biblia, estudiar juntos y ver los contextos exactos en este sentido. Entonces, ¿qué importante es esto? Vamos a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14 nos abre el panorama diciendo, leo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente es la versión que tengo delante de mí esta noche. Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré, es un acto soberano de Dios, es Dios el que va a reunir a las naciones contra Israel. Reuniré, dice el verso 2, a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad.
Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, verso 3, como lo hizo en tiempos pasados. Note la precisión, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle al oriente y al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Sal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días del rey Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Muy bien, aquí tenemos pues la palabra del Señor como entrada y comenzaremos a ir desmenuzando paso a paso. Nuestro tema esta noche es cuáles son las naciones, concretamente, cuáles son las naciones que van a luchar contra Israel en el tiempo de la gran tribulación. Saldremos de toda duda esta noche, centraremos nuestro estudio para dar claridad absoluta a todo esto, no nosotros, sino la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra hablándonos en esta hora. Muy bien, gracias a Dios que estamos listos para hacer nuestro recorrido, esperando que usted también allí esté listo para hacer este recorrido a través de la palabra del Señor. Aquí el texto concretamente dice que es Dios el que reúne estas naciones. Ya leímos con Ezequiel capítulo 38 que el que va a convocar a Gog y a todos sus países aliados es Dios. Notemos, volvamos por un momento a la profecía de Ezequiel capítulo 38. El que va a convocar y a traer a Gog de las regiones del norte de Israel y todos los aliados que ya vimos en las versiones, en las ediciones pasadas, ya vimos a quienes vendrán con Gog, cuáles son los países aliados tradicionalmente, no de ahora, sino por siglos, por milenios, que han estado aliados a Gog. Sin embargo, recordemos que este juicio lo hace Dios. Dios va a traer a este tipo de naciones, los va a traer contra Israel. ¿Para qué? Para cobrarle unas cuentas que tiene pendientes con ellos, que son muy serias y muy graves, por hechos que han ocurrido en el pasado y por hechos que van a ocurrir en aquel entonces. Ezequiel capítulo 38 comienza diciendo: este es otro mensaje que recibí del Señor. Dice otro porque ya en el capítulo anterior le había dado uno, la visión del Valle de los Huesos Secos, que es la restauración de Israel. Entonces aquí es una segunda visión que recibe el profeta, y por eso comienza diciendo en el verso 1, este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesé y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Es un mensaje que viene de Dios para Gog. Gog, yo soy tu enemigo. Dios le está diciendo a Gog que él, Dios, es su enemigo de Gog. Verso 4. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos, tus conductores de carros, con toda su armadura, y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además, te acompañarán, miren las naciones concretas que son los aliados tradicionales de Rusia, note, o de toda la Federación Soviética. Note quiénes lo acompañan en el verso 5. Persia, que es Irán,
lo acompañan Etiopía, lo acompañan Libia. Si usted lee en esta versión que estoy leyendo, le dice los nombres actuales de los países que acompañarán a Gog. Le está diciendo que lo acompañan en el verso 5, lo acompañan Persia, que es Irán, lo acompañan Etiopía, lo acompaña Libia, con todas sus armas, es decir, con su armamento y su ejército. También se sumarán Gomer. Esto es muy importante. Gomer, que es la actual Armenia y Azerbaiyán. Armenia y Azerbaiyán son la región que se conoce en la Biblia como Gomer, y todos sus ejércitos, es decir, los ejércitos de Azerbaiyán y Armenia, junto con los ejércitos de Beltogarmá, desde el lejano norte, y muchos otros. Este es nada menos que Turquía y toda esta región que se extiende desde el Mediterráneo y el Mar Negro hacia arriba, hacia toda la región norte de Israel. Esa es, incluyendo en este Togarmá, que está describiendo el verso 6, también lo que es el país de Siria y el Líbano, vecinos inmediatos de Israel. Esa es la región de Togarmá. Prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz. Es decir, aquel tiempo cuando Gog y todos estos países aliados vengan, será un tiempo que Israel viva una aparente paz. Se habrá recuperado de la guerra, es decir, aparentemente estará viviendo aquel periodo de paz de 7 años del que ya profetizó Daniel en su capítulo 9 y en el verso 27. Un pacto de paz firmado por 7 años con sus enemigos, teniendo como garante al gran falso Mesías del entonces, o falso Cristo, que será aquel último gran gobernante mundial, descrito también en la profecía. Entonces, aquí tenemos concretamente el cuadro de naciones, para que usted nos esté preguntando, bueno, entonces Colombia y todos los países del mundo, porque a veces sacamos el asunto de contexto y decimos todas las naciones, todos los ejércitos del mundo va a ir todas las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos y todos los países de Europa contra Israel. Realmente allí no hay cama para tanta gente. Recuerden que Israel es un país muy pequeño. Si dijéramos que todos los ejércitos del mundo van a ir allí, ¿dónde van a caber? Realmente ni físicamente caben en ese lugar, es un espacio demasiado pequeño. De tal manera que para pensar que todos los ejércitos del mundo lleguen allí, sería tener una mente demasiado pequeña. ¿Dónde acomodaríamos, por ejemplo, en este instante, los 300 millones de efectivos que tiene China? ¿Dónde acomodaríamos casi otro tanto que tiene India? Ya serían 500, más o menos 500 millones. ¿Dónde podemos acomodar? ¿Cómo amontonaríamos? Ni poniendo uno sobre otro cabría tanta gente en Israel, que es un país bien pequeño. Además, si a esto le sumamos los demás ejércitos grandes del mundo, ¿dónde caben? No, eso es realmente una exageración pensar que qué momento todas las tropas de Colombia, las tropas de Venezuela, las tropas de Brasil, de Argentina y de el resto del mundo van a ir a combatir contra Israel. Eso es una cosa fuera de sentido, salida de cualquier sentido común. No, la Biblia dice concretamente en este pasaje, en Isaías capítulo 34 vuelve a decir cuáles son las naciones que van a luchar contra Israel. Pero como comenzamos leyendo en Zacarías,
que dice que va a convocar a las naciones, leamos que sea el mismo Zacarías que nos diga qué naciones son las que van a luchar contra Israel. Ya vimos aquí con Ezequiel 38, ya vimos a Gog. Y ahora vamos a ver con Zacarías capítulo 12, cuáles son todas las naciones que van a luchar contra Israel. Zacarías capítulo 12, verso 1 en adelante. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, note, no es un mensaje que viene de la especulación, ni el amarillismo religioso que aparece y teológico por ahí, y no, es un mensaje que viene del Señor. El Señor identifica de cuál Señor está hablando, de aquel Señor que extendió los cielos, que puso los cimientos de la tierra, que formó el espíritu humano. Y dice en el verso 2, haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas, note lo que dice, no dice que todas las naciones del planeta Tierra, concretamente está diciendo que las naciones vecinas tambaleen cuando envíe a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. ¿Quién envía los ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá? Los envía Dios, porque Dios tiene una cuenta pendiente para cobrarles. Por eso es Dios el que trae a Gog. Es Dios en el capítulo 14 que trae estas naciones contra Israel. Es Dios en el capítulo 2 de Joel que trae el ejército más grande jamás reunido en la historia de la humanidad, como lo vimos en un capítulo anterior, del verso 1 en adelante, lo trae a los montes de Israel. Pero ¿quiénes conforman ese ejército? Lo conforman las naciones del norte de Israel, que es Gog, y las naciones vecinas de Israel, lo está diciendo el verso 3. En el verso 2, dice, haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen. Las naciones vecinas, no todas las naciones del mundo, sino las naciones vecinas, cuando envía sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán. ¿Cuáles son todas las naciones? Ya dijo cuáles, las naciones vecinas. Se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán en sí mismas, o se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes, esto es un lenguaje metafórico desde luego, porque ya la guerra en nuestro día pues no se da con caballos ni con este tipo de armamento rudimentario del pasado, sino que es un lenguaje figurado o metafórico que está usando aquí la Biblia. La gente de Judá, vigilaré a la gente de Judá, dice, pero cegaré los caballos y de sus enemigos. Los clanes de Judá dirán a sí mismos, el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Es decir, en aquel momento cuando Israel se vea prácticamente apabullado por todas estas naciones del mundo, dice que el ejército de Judá y de Jerusalén hallarán sus fuerzas en el Señor de los ejércitos celestiales, dijo el verso 5 y el verso 6. En aquel día yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña o a una antorcha encendida entre los manojos de grano. Es decir, hablando de la fuerza que Dios le va a dar a Israel y la forma como Dios va a luchar de la mano de Israel para que todos sus enemigos sean vencidos. Destruirán con fuego a las naciones. No, te vuelve a decir, destruirán con fuego a las naciones vecinas. Eso, note otra vez, ustedes pastores que están estudiando,
Póngale cuidado cómo termina ese verso 6. ¿Con qué naciones? Lo dijo en el verso 2, lo dice en el verso 3, lo dice en el verso 6. ¿Cuáles son las naciones que van a tener problemas y esta confrontación contra Israel? Termina el verso 6 diciendo: destruiré con fuego a quienes, no a todas las naciones del mundo, sino a las naciones vecinas a la derecha y a la izquierda, es decir, naciones vecinas que están a la derecha y a la izquierda de Israel. Mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. Es decir, a pesar del inmenso volumen de personas, de combatientes que van a estar allí en Israel, sin embargo, la gente de Jerusalén, a pesar de todo, van a sentirse seguras. Verso 7, el Señor dará primero la victoria al resto de Judá. Note, el Señor va a dar la victoria primero al resto de Judá, antes que a Jerusalén. Es decir, primero Dios va a librar la batalla con los enemigos fuera de la ciudad y después hará la guerra por la ciudad. Eso está diciendo el verso 7, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tenga mayor honor que el resto de Judá. Verso 8, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaría a destruir a todas las naciones. ¿A cuáles naciones? A todas las naciones que ataquen a Israel. Así cierra el verso 9. ¿Cuáles son las naciones que van a ser destruidas? Las naciones que ataquen a Israel. Y ya dijo cuáles son las naciones. Gog, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, y las naciones vecinas en este capítulo 12, verso 3, verso 6 y verso 9. Perdonen, disculpen. Entonces derramaré, verso 10. Aquí viene una parte central en todo el desarrollo de este gran evento. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Es decir, habrá un enorme despertar espiritual, habrá una necesidad de revelación de Dios, habrá una necesidad de acercarse a Dios en todos los habitantes de Jerusalén. Y cuando ellos comiencen a orar, y cuando ellos comiencen a buscar a Dios de corazón, a pedirle revelación, a pedirle que se les manifieste, que lo quieren conocer, entonces Dios abrirá sus ojos espirituales. Y dice ese verso 10 en la parte última del verso 10, me mirarán a mí, está diciendo Dios, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único, se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de su primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén será tan grande como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo, como lo hará el clan de Natán, el clan de Leví, el clan de Semei, es decir, todas las tribus de Israel y todos los que se hallen reunidos en Jerusalén. Va a haber un tremendo despertar espiritual y también una tremenda revelación. Los ojos se le van a abrir y van a caer en cuenta que aquel que traspasaron un día en la cruz del Calvario es el Mesías, es el Salvador, es Yeshua, es el
es el mismo Dios manifestado en carne que ellos hasta aquí no habían podido descubrir, pero aquel día le descubrirán. ¿Cuándo? ¿Cuál día? Aquel día cuando vean que alguien desde el cielo los defiende, los protege, los libra, destruye a sus enemigos y los pone a ellos en paz a pesar de lo difícil de la guerra. Ese día van a comprender que ese que pelea por ellos es el gran Elohim Adonai de los ejércitos que se menciona en el Antiguo Testamento. Pues Adonai Elohim, el gran Dios de Israel, el Yud-Hei Vah-Hei, el gran Dios altísimo del Antiguo Testamento, aquel que peleó a favor de Israel tantas veces y en tantos momentos en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, es el mismo que va a pelear por ellos ahora, pero ese es Dios manifestado en carne en la persona de Yeshua HaMashiach. Entonces, he ahí, ese día lo van a reconocer que es su Mesías, que es su Salvador, que es aquel de quien había profetizado Isaías en su capítulo 9 y el verso 6, aquel que está profetizado en Isaías capítulo 11, aquel mismo que está profetizado en Isaías capítulo 35, aquel que está profetizado en Isaías capítulo 40, entre otros. Es el mismo, y ese día le será revelado. Ese día habrá o comenzará un gran avivamiento. Ese avivamiento va a comenzar en medio de la guerra, en medio de la persecución, en medio del dolor, pero en medio de todo eso va a comenzar su conversión, su regreso sincero a Dios. Y Dios intervendrá poderosamente. Lo último que van a hacer los enemigos, estas naciones enemigas encabezadas por Gog, como lo describió Ezequiel 38 y 39 y Zacarías 14, es buscar por la fuerza que se cumpla en lo que siempre han tenido desde siempre, que Jerusalén sea partida, que Jerusalén sea partida en dos, que la parte oriental de Jerusalén se le entregue al Estado palestino para que sea la capital del Estado palestino, y que la parte occidental de Jerusalén se le entregue a los judíos, pero se le van a entregar en ruinas. ¿Cuándo? Cuando hayan saqueado la ciudad, hayan violado las mujeres, lo mismo que acaba de hacer Gog en Ucrania. Ustedes vieron las noticias hoy, las vieron ayer, cómo se descubre semejante masacre que hicieron allí, con más de 400,000 personas en un solo lugar, y cómo esta gente fue capaz de saquear todo, de violar las niñas, de violar los niños, de atropellar de la manera más atroz a todas estas personas y luego asesinarlas, que es lo que hoy se está discutiendo, cómo van a manejar esto como uno de los crímenes de guerra y de lesa humanidad más espantosos de nuestros días. Lo mismo que pasó ayer o que ha pasado estos días, en estos 40 días que van de guerra en Ucrania, es lo mismo que buscarán hacer. ¿Quiénes? Los mismos que hoy hacen eso, son los mismos que van a cometer estos mismos crímenes en Israel que describe Zacarías capítulo 14. Leamos como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Note lo que dijo el verso 1 de Zacarías 14, volvámoslo a repasar. Atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti, es decir, las riquezas de Israel van a ser saqueadas. Recuerden lo que leímos en Ezequiel capítulo 38, versos 12 en adelante. ¿Qué moverá a Gog a venir con todos sus aliados? Esta vez no va a venir solo. Gog aprendió una lección en estos 40 días, que es que aunque se sienta tan todopoderoso con sus ejércitos y con sus armas, solo no puede vencer. Por eso esa vez no va a venir solo, va a venir con todos sus aliados tradicionales.
Esta vez tan solo pidió reclutar 16.000 de Irán y de los países aliados de Israel, los países aliados de Rusia, que son los países vecinos de Israel. Rusia pidió llevar para pelear contra Ucrania a 16.000 efectivos de estos países. Pues aquella vez no se va a conformar con llevar 16.000 como en esta vez, de sus países aliados. Va a llevar todos los ejércitos de Irán, de Irak, de Libia, de Turquía, de Bielorrusia, de Armenia, de Azerbaiyán, aparte de los de suyos, los va a llevar en contra de Israel. Es decir, Rusia está aprendiendo una lección hoy que le servirá para el futuro, para cuando vaya contra Israel, no irse solo porque solo no le va bien, como no le está yendo nada bien en estos 40 días de guerra en Ucrania. Entonces, por eso aquella vez va a ir mejor equipado, más acompañado y desde luego con un poderío militar mucho más grande. Pero van a hacer ¿qué? Lo mismo que han hecho en Ucrania, es lo mismo que buscarán hacer en Israel. Reuniré, verso 2, a las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, ellos van a tomar la ciudad. Las casas serán saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán en las ruinas, dice esta versión que estoy leyendo, la van a dejar en ruinas, es decir, la parte occidental de la ciudad la van a dejar completamente en ruinas, que es la parte próspera, donde está la gran economía de Israel y de Jerusalén, donde vive la gente que tiene posesiones, pues vive en el norte de Israel, es la ciudad moderna, y esto va a quedar en ruinas en ese entonces. Así lo estamos leyendo textualmente, como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy respecto de lo que están hecho en Ucrania. Es decir, lo hecho en Ucrania simplemente es un espejo de lo que van a hacer ellos a futuro, en el tiempo de la gran tribulación, en Jerusalén y en Israel. Ahora, si queda alguna duda cuáles son las naciones que van a luchar contra Israel, simplemente basta movernos, solamente nos movemos a Joel capítulo 3. ¿Cuáles son las naciones que Dios reunirá y a las que les hará el juicio? Lo vimos en el capítulo 2 y veámoslo ahora en el capítulo 3. Capítulo 3 de Joel. En el tiempo de esos acontecimientos, es decir, ¿de cuáles? De esta invasión de Gog y Magog y las naciones aliadas de Gog que van a venir contra Israel, que son las naciones tradicionalmente vecinas de Israel. Dice, en aquel tiempo, estoy leyendo textualmente el verso 1 de Joel 3, en aquel tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat, allí los juzgaré. Aquí dijo los ejércitos del mundo, vamos a ver ese ejército del mundo a qué se refiere. Por haberle hecho daño a mi pueblo, dije que Dios tiene una cuenta pendiente por cobrar contra esas naciones, Gog y sus aliados. Y aquí dice concretamente por qué los va a reunir allí. Verso 2, repitamos para que nos quede claro. Reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat, allí los juzgaré, por haberle hecho daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones, por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir de quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Esto lo hicieron desde el gobierno de los griegos. Recuerden, lo hicieron desde que murió Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, que deja su reino repartido a sus 4 lugartenientes más cercanos, entre ellos Seleuco el griego, que a la vez su hijo y su descendencia, a partir del año 200,
40 más o menos, porque por 30 años Israel fue gobernado por los egipcios de la dinastía Ptolomea, de Ptolomeo en adelante, y al principio fueron gobernados, a la muerte de Alejandro fueron gobernados por los egipcios, y después que los egipcios se debilitaron en la guerra que libraban con los griegos, pues entonces fueron los griegos los que tomaron posesión de Israel y son los que masacraron a Israel en aquella historia contada por los macabeos, que cuenta Macabeos en su primer libro, en su primera versión de Macabeos, o Macabeos 1, cuenta todo lo que los antíocos descendientes de los griegos hicieron allí, incluyendo aquello que hicieron en el año 169 a.C., que fue destruir físicamente el lugar santísimo y en su lugar montar una imagen del dios Zeus, profanar el lugar sagrado, mandar matar a todo el que siquiera leyera un trozo de la Torá o guardar el día de reposo o se circuncidara. Los mandaron matar a todos y tuvieron que replegarse ni huir. Mataron muchos y otros se replegaron a las montañas, a los lugares apartados para tratar de salvar la vida, hasta que vinieron los macabeos y Dios los respaldó para enfrentar al enemigo como lo enfrentaron valientemente. Uno de sus más valientes pues fue Judas Macabeo, que terminó derrotando a estos griegos y sacándolos de allí, de su tierra, y volviendo a restaurar el templo. Por eso hoy se celebra la fiesta de la dedicación cada año, que es la fiesta, el día que volvió a recuperarse el templo y se hace la limpieza y la rededicación de nuevo del templo. La menorá de 9 brazos, porque misteriosamente no tenían aceite para que ardieran las lámparas, y sin haber aceite, solo con un poquitico, que no duraría sino unos minutos. Sin embargo, la lámpara, cuando se restauró el templo, alumbró con el aceite, y casi nada que tenía, alumbró 9 días. Y ahí por eso viene la menorá de 9 brazos. Había una menorá, la normal, que era de 7 brazos, y esta tiene 9, es decir, esta es como quedó como un recuerdo de cómo Dios hizo un milagro, mostrándole a Judas y a todo su ejército y al pueblo de Israel que Dios estaba interviniendo o había intervenido a favor de ellos. Es lo mismo que Dios hará en el futuro. Dios va a estar del lado de Israel y todos sus enemigos van a caer. Toda esta gente, desde los griegos en adelante, por eso dije turcos y griegos tienen una cuenta pendiente, porque en ese entonces vendieron a las niñas simplemente por un vino para embriagarse, por una botella de vino, una porción de vino para embriagarse, que vendieron a las niñas, que las convirtieron en prostitutas. Eso lo hicieron, no solamente lo hicieron los griegos. Recuerde que también los turcos en el gobierno otomano hicieron esto con las mujeres y con las niñas de Israel, hicieron esto de convertirlas, obligarlas a prostituirse para atender sus desenfrenadas concupiscencias de esta gente, y vendieron a los niños, los vendieron como esclavos. Eso está diciendo Dios, que es la cuenta que tiene pendiente, incluyendo los griegos. ¿Quién tiene contra mí? Pregunta Dios, ¿qué tienes contra mí, Tiro y Sidón, que son el país del Líbano, que está ahí vecino de Israel? Y ustedes, ciudades de Filistea, los palestinos, tratan de vengarse de mí, les está diciendo Dios. Si es así, tengan cuidado, les está diciendo Dios. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro, todas las veces que saquearon el templo y robaron todo lo que había allí. Todos mis tesoros preciados, y lo llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos, completamente griegos, está diciendo el verso 6, para que sean llevados lejos de su tierra. Sin embargo,
yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron, y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá, y ellos los venderán al pueblo de Arabia, es decir, a los pueblos del desierto. Cuando dice aquí Arabia, no se refiere al país solo como tal, sino a todos los países del desierto. Una nación lejana, a una nación lejana, yo el Señor he hablado. Dígale a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Distinto del mensaje de Isaías capítulo 2, que dice que sus armas las conviertan en herramientas de trabajo para la agricultura. Aquí, en cambio, les manda que sus herramientas de trabajo las transformen en armas para la guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas, sus herramientas para podarlas las conviertan en lanzas, entren a una los más débiles para que sean guerreros, o entrenen a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Es decir, Dios trae a estas naciones para hacerles el juicio allí en el valle de Josafat. Ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno, los barriles rebosan, con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión, verso 14 de Joel 3. Es allí donde llegará el día del Señor. Es decir, cuando la Biblia habla del día del Señor, ¿en qué momento se da el evento llamado día del Señor? Note concretamente lo que dice el verso 14. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor, verso 14. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas dejarán de brillar. ¿Cuándo? En el día del Señor, ese día que el Señor intervenga definitivamente sobre todos estos pueblos enemigos. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión, tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Note lo que está diciendo, cómo Dios va a proteger a Israel a pesar de esa gran invasión de naciones enemigas. Verso 17. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que yo el Señor su Dios habito en Sión, mi monte santo. Es decir, ese día los de Israel se van a dar cuenta que ese que vino a pelear a favor de ellos es nada menos que el Señor su Dios, que Adonai Elohim, que ha venido a favor de ellos, y que va a poner su lugar de morada, su campamento, lo va a poner en Jerusalén, en el monte de Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre. Es decir, de ahí en adelante nadie, ningún ejército extranjero va a volver a pisar esa tierra para hacerle guerra a Israel. Eso está diciendo el verso 17 en la parte final. Los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. Termina así el verso 17, y el verso 18 dice: en aquel día las montañas destilarán vino dulce y los montes fluirán leche. El agua llenará los arroyos de Judá, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, ¿qué va a pasar con Egipto, que tradicionalmente ha sido enemigo de Israel desde milenios? Así dice el verso 19:
Egipto se convertirá en tierra baldía, es decir, quedará completamente deshabitada. ¿Qué va a pasar con Edom, que tradicionalmente, es decir, Jordania, que tradicionalmente ha sido un pueblo enemigo de Israel en grandes trayectos de la historia? Edom será un desierto, es decir, Jordania quedará convertida en un desierto. La tierra tradicionalmente, los descendientes de los hijos de Lot, de las hijas de Lot, va a quedar convertida en un desierto. Eso está diciendo el verso 19. ¿Por qué razón van a quedar así? Porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Verso 20. Judá en cambio se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Luego dice, perdonaré los crímenes de mi pueblo, es decir, los crímenes que Israel haya cometido, Dios los perdonará. Los pecados que todavía Dios no haya perdonado, por ellos se van a convertir y Dios les va a perdonar, los va a limpiar, les va a dar un nuevo corazón, es decir, tendrán una conversión normal como la establece la Biblia, con un nuevo corazón, una nueva vida. En fin, yo el Señor haré mi hogar en Jerusalén, termina así el verso 21, con mi pueblo. Ahora, visto esto, veamos que esto mismo de reunir las naciones para ese juicio es lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 25. Note lo que dijo San Mateo capítulo 25, que muchas veces también se saca de contexto para decir otra cosa que el texto no está diciendo. Esto de Joel capítulo 3 es lo mismo que dijo Jesús en San Mateo 25, 31. Observen. Aquí, ¿cómo se titula esto? El juicio final. ¿El juicio final de qué? De las naciones al final de la gran tribulación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Aquí sí, todas las naciones de la tierra. Aquí no solamente las naciones de Gog y Magog y sus aliados, sino aquí sí comparecerán todas las naciones de la tierra. Por eso, todas las naciones de la tierra se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondré las ovejas a su derecha y las cabras las va a poner a su izquierda. Eso está leyendo en el verso 33. Verso 34, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron. Note que no está hablando de individuos, está hablando de naciones puestas a la derecha o puestas a la izquierda. Y está hablando de lo que estas naciones hayan hecho a favor o en contra de Israel. ¿Cuáles son los elementos de juicio que se tienen en cuenta aquí? Los elementos de juicio son lo que estas naciones hayan hecho a favor o en contra de Israel. Entonces el rey le dirá a las naciones de su derecha, no a los individuos, sino a las naciones: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, note, justas, esas naciones justas responderán. Las personas de esas naciones justas van a responder. ¿Por qué justas? Porque ellos también, cuando Israel se convierta al Señor, estas naciones que no van a luchar contra Israel, sino todas, una gran parte de su población se va a convertir al Señor también, como Israel lo va a hacer. En aquel momento, verso 37, entonces esas
personas de esas naciones de su derecha responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, señalando a Israel, de estos mis hermanos, no señalando los habitantes de la calle como algunos lo han puesto, no, los habitantes de calle, no. Desde luego todo mi respeto y mi consideración por ellos, pero este pasaje no está hablando de ellos. El Señor les va a decir, verso 40, el rey les dirá a las naciones de la derecha, cuando hicieron alguna cosa de estas, por más insignificantes que sean, a mis hermanos, recuerden que los de Israel son hermanos en cuanto a la carne de Jesús, Romanos capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Dice el Señor, lo hicieron con estos mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí, está diciendo el Señor. Es como si me lo hubieran hecho a mí. Luego el rey, verso 41, le va a decir a las naciones de la izquierda. ¿Qué le dice? No es cuestión de política, aquí no está hablando de política, no es una posición política ni una ideología, sino a los que él va a poner a su izquierda. Luego el Señor le dirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Las naciones de su izquierda. Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Verso 45, él responderá, les dirá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Lean esa versión, la Nueva Traducción Viviente, estoy leyendo, y verifique si estoy leyendo como es. Y ellos dirán, y ellos irán, verso 46, ellos, los de la izquierda, los que trataron mal a Israel, con los que el Señor tiene las cuentas pendientes que ya hemos dicho atrás, irán estos al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Ese es el gran juicio de las naciones, el que describió Joel capítulo 3, que Jesús lo vuelve a citar aquí en este contexto. Si quieren ver más acerca de cómo Dios favorece a Israel y habrán naciones salvas, Apocalipsis capítulo 12, ya no tengo tiempo de detenerme ante ello porque el tiempo ha corrido, pero dice que cuando el dragón, la serpiente antigua, lance el gran río de estas naciones enemigas de Israel, buscando destruir a Israel y al mismo Jesús que nace de Israel, cómo las naciones van a absorber el ataque que el diablo a través de estas naciones enemigas lance como Israel, cómo las naciones van a ayudar a Israel, van a absorber el ataque que Israel lance, que estas naciones enemigas, pues encabezadas por Satanás, lance contra Israel, cómo las naciones van a ayudar a Israel. Eso léanlo allí en Apocalipsis capítulo 12, y cuando usted lee Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60 deja sin ningún otro argumento de manifiesto lo que va a pasar, tanto como Dios va a obrar a favor de Israel, sino también cómo naciones se van a convertir con Israel. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Esto es en el tiempo de la gran tribulación. Pues la gloria del Señor se levantará para resplandecer sobre ti.
una oscuridad negra, que es la gran tribulación, verso 2, una oscuridad negra como la noche cubrirá todas las naciones de la tierra. Es decir, los efectos de la gran tribulación sí van a ser para todos los habitantes de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz. Aquí ya no habla de las naciones que vendrán, de todas las naciones que vendrán contra Israel, sino las naciones que lograrán sobrevivir y que se convertirán al Señor en el tiempo de la gran tribulación. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta los ojos porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas, hablando de Israel que será recogido de todas las partes donde aún siguen dispersos todavía. Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos, resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, hablando de Israel cuando vea a las naciones ayudándolas, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. Enormes caravanas de caballos convergerán en ti. Los camellos de Madiana, este es un lenguaje figurado desde luego que se usa. Los habitantes de Saba traerán oro, incienso, vendrán adorando al Señor. A ti serán dados los rebaños de Cedar y los carneros de Neyabot serán traídos para tus altares. Aceptaré sus ofrendas. Haré glorioso mi templo en aquel día, hablando de la restauración ya espiritual y plena de Israel para el milenio, que veo que van volando hacia Israel como las nubes, es decir, cantidad. De aquel día Israel se convertirá en el centro y en el lugar más atractivo de todo el mundo para viajar allí, como las palomas hacia su nido, eso dijo el verso 8. Son barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí. Es decir, note lo que dijo el verso 9, países que confían en mí. Hay países enteros que se van a convertir al Señor en el tiempo de la gran tribulación. Son barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí, está diciendo Dios. Con los grandes barcos de Tarsis, eso habla de Europa central, a la cabeza. Traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar desde muy lejos, transportando su plata y su oro. Honrarán al Señor su Dios, al Santo de Israel, porque Él te ha llenado de resplandor. Mire lo que dijo el verso 10, para que no quede duda que son gentiles que van a ayudar a Israel. Verso 10, vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, está diciendo Dios, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos y en un desfile victorioso. Las naciones que se nieguen a servirle, aquí habla de los otros que no le servirán al Señor, son aquellos de la izquierda, que el Señor pondrá a la izquierda, verso 12, las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas, lo dijo el Isaías 60, verso 12, la gloria del Líbano será tuya, los bosques y el ciprés y el abeto y el pino, en fin, habla figuradamente de todas las riquezas y naciones que juntamente con Israel se volverán a Dios en el tiempo de la gran tribulación y entrarán en el milenio con Israel en el gran reinado universal del Señor. Hasta aquí nuestro tema. Ahí escucharon, tremendo. Oiga, dos cosas muy importantes que fueron resaltadas en este estudio. Uno, que Israel es el pueblo de Dios. Allí se le dio respuesta a este señor del video que les mostré, Juan Camilo Tobar. Allí se le dio respuesta. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Lo fue en el pasado, lo fue en el presente y será en el futuro. Sí, claro, a través de ese periodo
de la gran tribulación por donde Israel va a pasar, allí vendrá su conversión. Eso está claro, también nos lo acaba de explicar el ministro. Eso por ese lado. Segunda cosa que quedó clara, segundo concepto que quedó claro en este estudio es que va a haber gentiles salvos en el periodo de la gran tribulación. Lo que siempre se ha dicho, pero algunos tergiversan la escritura dándole un mal enfoque y no han logrado entender esto, sacando textos de su contexto. No. Se cumplirá el tiempo de los gentiles y ya no habrá más gentil salvo. Aquí está clara la escritura. Las naciones que defiendan a Israel en el periodo de la gran tribulación van a tener esa oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque el Salvador es Jesucristo. Nosotros los predicadores no somos salvadores, somos predicadores. Nosotros no salvamos a nadie. El que salva es Jesucristo. ¿Y cómo va a ser salvo Israel en el periodo de la gran tribulación? Predicando el evangelio de Jesucristo. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio. ¿A quién? A Israel, el pueblo de Dios. ¿Quiénes se van a arrepentir? Judíos, israelitas se van a arrepentir y naciones gentiles que van a ayudar a Israel en esa hora tan terrible. Van a tener la oportunidad, naciones enteras, de ser salvos, de tener salvación. Repito una vez más los dos conceptos. Israel, el pueblo de Dios, y gentiles teniendo oportunidad de salvación en la gran tribulación. Oiga, aquí terminamos hoy la tercera entrega de este tema. Así terminarán los enemigos de Israel. En el periodo de la gran tribulación, el Señor destruyendo a las naciones que atacaron a Israel. No de ahora o de ese tiempo de la gran tribulación, es un pleito de antaño y todo eso está en la agenda de Dios. Solo que en el periodo de la gran tribulación, Dios ejecutará venganza. Dios te bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti. 3 entregas le prometí, 3 entregas le entregué. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Un abrazo.